Ya no tengo frío. Ya. Muy buenos días les damos a todos aquellos que nos siguen por este medio de transmisión, por este canal 7.2 de México en línea y por esta señal de TV del Lago, encuentro informativo de Pátzcuaro, Michoacán. Y les saludamos en esta mañana fresca y agradable, dándole gracias a Dios por este día que nos permitió amanecer hoy con vida, y les saludamos y les damos los muy buenos días a todos los que nos siguen y nos escuchan por este ministerio de adoración al Señor. Y bendecimos a Dios por este día y le damos gracias por todo lo que Él nos ha ayudado, nos ha dado en este día. Y para entonar una canción dándole la adoración a Dios, le queremos cantar esta canción que dice así: en esta vida yo soy dichoso, porque conozco de mi Jesús. Yo que anduve toda mi vida solo y triste con mi dolor. Yo era preso de mis pecados, siempre esclavo del vil error. Hoy que ya Cristo vive en mi alma, todo ha cambiado en mi vivir. Hoy tengo vida en Jesucristo, vida abundante y llena de amor. Nada es lo mismo en mi vida de antes. Hoy sí les digo que soy muy feliz. Y es porque Cristo cambió mi vida, haciendo libre ya mi existir. Gracias le doy yo a Jesucristo por apartarme de ese dolor. Gracias le doy yo a Jesucristo por esta vida que Él me salvó del vil pecado en que me encontraba. Hoy sí les digo que soy muy feliz. Hoy sí les digo que soy muy feliz. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pues vamos a continuar con esta palabra que está en Gálatas. Gálatas, vamos a ver. Gloria al Señor. Pues traemos unos temas preparados, pero Dios nos cambia la palabra. Y vamos a ver esta palabra que dice así. También permítanme. En Gálatas 1, versículo 1 nos habla el apóstol Pablo y nos dice: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que estaban conmigo en las iglesias de Galacia, gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí hay una cosa muy importante que debemos de entender y tomar en cuenta: que el Evangelio de Jesucristo no es dado a nosotros por hombre,
o por hombres, sino es dado por medio de la voluntad de Dios y por medio del Espíritu Santo. Es una cosa muy, muy diferente a hablar de Dios en una forma religiosa que el mundo y el hombre nos han impuesto. Hablar de Dios realmente como es por medio del Espíritu Santo y por la voluntad de Dios. Allí hay una muy grande diferencia entre ser cristiano y ser religioso. Porque la religión hoy día sabemos que el hombre las hace. Y no las hace para salvación del alma, ni para salvación del ser humano, sino la hace para ganancias personales, conveniencia personal, intereses personales, y todo va dedicado hacia sí mismo, no hacia el Altísimo, no hacia Dios, sino a uno mismo, al ser humano. Pero también aquí hay otra cosa muy importante, que para entender realmente lo que es la palabra de Dios, se necesita entenderla espiritualmente, revelada por Dios, por su Espíritu Santo. Porque de lo contrario, podríamos nosotros decir que hablamos la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Pero desgraciadamente, y lo digo en términos generales, porque la palabra de Dios hoy, en este siglo y en los anteriores, ha sido una palabra llena de apostasía, donde se habla de Dios de la boca para afuera, pero realmente en nuestro sentir y en nuestro corazón esa palabra no existe. ¿Por qué? Porque seguimos siendo pecadores, seguimos siendo humanos, seguimos haciendo todo lo incorrecto, pero eso sí, hablamos la palabra de Dios. Entonces aquí había que hacer un análisis de nosotros mismos. ¿Cómo andamos nosotros ante la presencia de Dios? ¿Cómo predicamos nosotros la palabra de Dios? Que debe ser espíritu y que es espiritual. Entonces esa palabra de Dios debe de ser de una forma espiritual, que la hablemos de nuestro espíritu, no de nuestra boca, no de nuestras emociones, no de nuestra religiosidad, porque en esa forma nosotros podemos ser los más viles pecadores, pero hablando la palabra de Dios. Entonces aquí la diferencia es pues que si vamos a hablar la palabra de Dios, es porque vamos a tener un cambio en nuestra vida, un cambio, un estilo nuevo de vida, un estilo personal, guiados en una forma espiritual, no carnal. Entonces, pues aquí es a lo que se refiere el apóstol Pablo, que él no aprendió el evangelio por hombre, ni por hombres, sino le fue dado por gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que lo resucitó de los muertos. Cuando el apóstol Pablo estaba muerto en pecado, estaba muerto en una falta de conocimiento, estaba muerto en un estilo de confusión. Él creía que servía y que amaba y que obedecía a la palabra de Dios. Era celoso de la palabra de Dios, pero en una forma equivocada, como lo podemos estar muchos hoy día. Podemos decir que estamos bien ante Dios, hablando la palabra de Dios, pero por otro lado andamos haciendo lo incorrecto, andamos haciendo pecados, andamos haciendo toda clase de pecados. Entonces esa es una forma ya no cristiana, sino ya una forma religiosa, nada más de hablar la palabra de Dios de la boca para afuera, pero en nuestro corazón no hay ese verdadero sentir del Espíritu a hablar la palabra de Dios como debe de ser. ¿Por qué? Porque en lugar de ser guiados por el Espíritu para hablar la palabra de Dios, estamos siendo guiados por la carne,
para cometer infinidad de pecados. Entonces, ante esta situación, pues la apostasía se ha metido mucho en las iglesias y en todo. Porque la iglesia tradicional, pues, como principal fuente de apostasía, pues pone de por medio muchas cosas, muchos intercesores ante Dios. Cuando Dios, siendo tan grande, no necesita ningún intercesor, no necesita de ninguna figura hecha por manos de hombre, no necesita por nada creado que Dios haya creado para que por medio de eso tengamos una relación con Dios. Con Dios tenemos que tener una relación personal, no por medio de cosas, no por medio de situaciones, no por medio de religiones, no por medio de lo que yo crea. La relación que debemos de tener con Dios es personal, es espiritual. Entonces allí pues es a donde hemos llegado a ser apóstatas. Apostasía, que ponemos cosas antes que a Dios. Y lo vemos en la iglesia, pues desgraciadamente en la iglesia tradicional, que sigue con sus cosas, haciendo todo de una forma de apostasía. Y pues también en la iglesia cristiana, que se dice más conocedora de la palabra de Dios, pues también de igual manera se hace. Porque pues pónganle que allí no se adoren los santos, no se linken a los santos, no crean en los santos, pero realmente se está creyendo en otra cosa también igual, en lo material, en los bienes materiales. Sí, sobre todo la peor apostasía y la peor fuente de que se le pueden inclinar ante un Dios es al dinero. Es por lo que camina la iglesia cristiana, con ese interés en el dinero, en lo material, que aunque a mí pues no tenía yo por qué decir esto, ni me debería de interesar, pero hasta cierta forma sí, porque si no decimos la verdad, si no somos honestos con nosotros mismos, de decir que somos pecadores y que nos falta entendimiento y que nos falta conocimiento y que nos falta obediencia y que nos falta sumisión a Dios y que nos falta conocer de la palabra de Dios, entonces yo estaría engañando a los que me oyen. Yo aquí vengo a hablar la verdad, yo vengo a hablar la palabra de Dios. Y no me importa si les gusta o no les gusta, yo vengo a hablar la palabra de Dios como Dios la dice en su palabra. Porque la palabra de Dios es para exhortarnos, para corregirnos, para enseñarnos, para abrirnos los ojos, para ver en qué situación estamos, para ver en qué situación está el mundo lleno de pecado y de confusión. Creyendo amar a Dios, aman al dinero. Creyendo amar a Dios, aman a una imagen. Creyendo amar a Dios, aman todo menos a Dios. Entonces díganme si no es una apostasía en lo que estamos hoy día. Y apostasía lo digo en un término general porque todos somos igual. Y principalmente yo. Yo puedo decir que creo y conozco de la palabra y sigo siendo así. Un apóstata de la palabra de Dios. ¿Y por qué les lo digo? Porque reconozco mis faltas, porque me conozco a mí mismo y sobre todo Dios me conoce. Sabe que yo soy sincero, sabe que yo soy honesto, que me gusta decir la verdad y yo no me voy a vestir de una vestidura de santidad. Yo no me voy a sentir santo ni digno ante nadie porque soy pecador, igual que todos. Aquí en esta tierra no hay ningún ser perfecto.
El perfecto solamente es Dios. Nosotros podemos andar en santidad y somos santos ante el Cristo solamente por esa fe que Él nos dio, por ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Por eso es lo que nosotros venimos siendo santos y andamos en santidad, porque esa fe que tenemos en Dios, pero no porque seamos santos, de verdad que hagamos aquí obras, que hagamos milagros, que resucitemos muertos, que hasta en cierto fin lo podemos hacer. Porque cuando le abrimos los ojos a alguien con una palabra, con un consejo, pues le estamos abriendo los ojos. Aquel sordo que no quiere oír, le hablamos una palabra y oye. Aquel que iba a cometer un crimen o un delito y le hablamos a tiempo de Dios, pues lo libramos de la muerte, como que viene siendo que lo resucitamos. Entonces la palabra es clara. Lo podemos hacer siendo así pecadores, porque Dios así nos ama, Dios así nos escogió, siendo pecadores e imperfectos. Él no vino a los estudiosos, a los grandes hombres estudiados, a los conocedores de las letras. Él vino a lo más vil y menospreciado de este mundo, a los obreros, a los trabajadores, a los pescadores. Él los escogió, porque así le plació escoger a lo más vil y menospreciado para humillar a aquellos que se sienten mucho. Por eso es que aquí estamos como pecadores, no como santos, porque yo no me considero ni por poquito santo. Yo soy pecador y lo reconozco. Y le pido a Dios que me perdone y le pido a Dios que me ayude a entender esta palabra. Porque realmente sabemos que un día vamos a ir al encuentro de nuestro Señor Jesucristo y pues quién sabe cómo nos vaya. Cuatro 16 dice la palabra de Dios. Fíjense que hablar la verdad es incómodo para muchos, sobre todo aquellos que no entienden ni jota de la palabra de Dios. Son los que más se enojan y los que más critican y desgraciadamente son los que creen que saben más, cuando es todo lo contrario. Pero en fin, así está el mundo. Pero la verdad molesta, incomoda, es como una piedrita en el zapato, incomoda. Pero gracias a esa incomodidad que nos causa esa piedrita, podemos nosotros hacer un alto, quitarnos el zapato y sacar esa piedrita que nos estorba. O sea, ¿a qué me refiero? Que gracias a esta incomodidad podemos ponernos a reflexionar, a meditar cómo estamos ante Dios, qué estamos haciendo, y podemos acomodar el camino, podemos acomodar nuestra familia, podemos dar buenos ejemplos a nuestros hijos, gracias a esa piedrita que nos estorbó en el zapato. Entonces, para eso es la palabra, para incomodarnos, no para tenernos todos dormidos, todos a gusto. La palabra no es para eso. La palabra no es para caerle bien a la gente. La palabra no es para que me alaben, ni me abracen, ni me besen. La palabra es para que me desprecien, me menosprecien, me humillen, me insulten, me escupan, me maldigan, me ofendan. Para eso es la palabra de Dios. Y bueno, yo al menos estoy consciente de eso. Que de mí yo no espero halagos ni espero buenas palabras, porque sé que no las va a ver. ¿Por qué? Porque la palabra incomoda, la palabra no le gusta al mundo. ¿Y quién habla por las personas? Pues el diablo. Les pone a hablar esto y lo otro. Es el diablo el que habla por la boca de aquella persona que le incomoda la palabra de Dios. Entonces, tenemos que hablar la palabra así, le guste o no le guste a la gente. ¿Por qué?
es nuestro compromiso y es a lo que nos escogió Dios y es a lo que nos mandó Jesucristo a predicar la palabra, diciendo, aquel que crea será salvo y el que no ya ha sido condenado. Así es que la culpa, si se pierden, no va a ser mía, va a ser de los que no quisieron creer. Dice en el versículo 16 del capítulo 4 de aquí mismo de Gálatas, dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de vosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Fíjense, ¿qué razón tenía el apóstol Pablo? Dice, me he hecho pues enemigo por deciros la verdad. Así les puedo yo preguntar. Me he hecho yo enemigo de todos aquellos que me escuchan por decir la verdad. Me he hecho enemigo. Pues me haré enemigo del hombre, pero de Dios soy su mejor amigo, porque prefiero ser amigo de Dios que ser amigo del hombre. Y esto al hombre no le gusta, al hombre le gusta que uno sea amigo del hombre, que sea amigo del mundo, que los quiera, que los aprecie. Pero saben que cuando uno llega a los pies de Cristo, ya no somos amigos del hombre, ya no somos amigos del mundo, ya somos amigos de Dios para servirle a Él, para agradarle a Él, no al hombre. Y esto es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros. O sea, en otras palabras, muchos tendrán envidia, muchos querrán ser como nosotros, pero no para bien, sino para servir de piedra de tropiezo, para hacernos caer en una mentira, en una mala palabra, para criticarnos, para todo eso. Tienen celo por nosotros, pero no para bien, como lo está diciendo el apóstol Pablo, sino que quieren apartaros de vosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. O sea que en otras palabras, a ellos no les gusta que uno hable de Dios, a ellos no les gusta que uno predique la palabra de Dios, al mundo lo que le gusta es que uno ande igual que ellos, en los bailes, en las distracciones, en toda la clase de pecado. Que hiciéramos eso sí le agradaría al hombre, por eso tienen celo de nosotros y quisieran que nosotros anduviéramos igual que ellos. Pero pues la palabra de Dios dice que no. Dice en el versículo 18, dice, bueno es mostrar celo en lo bueno. Bueno es mostrar celo por Dios, por la palabra, como lo dice en Apocalipsis. O eres frío o eres caliente. Una de las dos cosas escoge. O frío o caliente. Pero tibio jamás, porque a los tibios yo los vomito. Entonces aquí en las cosas de Dios, si vamos a andar en un estado espiritual, tenemos que ser calientes, no fríos. Por eso dice la palabra, bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros. O no solamente, parafraseando la palabra, no solamente cuando yo vengo a predicar aquí debo de demostrar ese celo por Dios, sino lo tengo que mostrar en todo momento y en todo lugar. Ese celo por la palabra, ese celo por el evangelio. Es bueno ser celoso de la palabra,
Porque una cosa es ser celoso de la palabra, tenerse celo por Dios, ser caliente en ese estado espiritual con Dios. Porque para Dios se juzga este celo, se juzga este gran amor, este fuego que sentimos por Dios, se juzga, el mundo lo juzga, lo ve mal, pero no ve mal cuando un hombre es fanático de una imagen, cuando es fanático de un equipo de fútbol, cuando es fanático de un artista, cuando es fanático de un evento. Allí esa fanaticada, a eso sí no lo ven mal. Y así quisiera el mundo vernos, celosos por esas cosas. Pero nuestro celo debe ser celo por Dios, no celo por las cosas mundanas ni las cosas del mundo, sino ese celo que salga de nuestro espíritu para Dios, para ser celosos de la palabra de Dios y mostrar ese celo en lo bueno, en todo lo bueno, en todo lugar y en todo momento, con todos, porque esa es la voluntad de Dios. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, que mientras estemos en esta vida y prediquemos la palabra, siempre vamos a estar sufriendo insultos, humillaciones, críticas, juicios, ofensas, y muchas veces las ofensas que más nos duelen no son los de la gente, son los de nuestra propia familia, que a veces en lugar de que les dé gusto, más bien parece que les causa otra cosa. Así pues está el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo pues no ama a Dios. Nomás, como decía Job, nomás de oídas lo he oído. De oídas han oído a Dios, pero de cerquitas en su corazón jamás. Entonces todo esto es una apostasía que estamos viviendo hoy día. Una apostasía que realmente creemos estar bien ante Dios, pero realmente estamos mal, siguiendo una apostasía, hablando la palabra, pero haciendo todo lo contrario, todo lo que ofende a Dios. Entonces todo esto nos lleva a una gran verdad que debemos de ver, porque uno de los mayores acontecimientos de la apostasía hoy día es que todos hablamos de la palabra de Dios, pero no del corazón ni del espíritu, porque pecamos con la carne de diferentes maneras. Y para mencionarles algunas, pues sería fornicación, adulterio, mentira, maldición, ambición, odio, ira, crimen, violencia, vicios, malos ejemplos, divorcios, abortos, incredulidad, falta de fe, falta de devoción por Dios, falta de amor, falta de misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es general, esto es generalizado en todo ser humano. Y no puede haber uno que diga que no lo haga, que no haga algo de estas cosas. Porque entonces se llevaría a cabo la palabra que dice Dios. Haríamos mentiroso a Dios. Y aquí estamos para reconocer que somos pecadores. Somos pecadores ante Dios. Aquí no podemos darnos un baños de pureza o golpes de pecho, de decir, yo soy bien cristiano y yo sí cumplo las leyes. No, ¿cuáles leyes cumplo? No me puedo ni acomodar, ni yo mismo voy a acomodar a los demás. Es que hay que ser honestos ante Dios. Sabemos que la apostasía es un tema muy serio y actual. La Biblia nos advierte que en los últimos tiempos muchos se apostatarán de la fe y seguirán a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, como lo dice en 1 de Timoteo 4:1.
Y es triste ver cómo el pecado ha invadido la vida de muchas personas, incluyendo aquellos que se dicen ser cristianos. La fornicación, el adulterio, la mentira, la maldición, la ambición, la ira, el odio, el crimen, la violencia, los vicios, los malos ejemplos, los divorcios, los abortos, la incredulidad, la falta de fe, la falta de amor, la falta de misericordia, son solo algunos de los muchos pecados que se cometen en nuestro mundo. Especialmente es triste ver cómo algunos se dicen ser mejores que otros cuando en la realidad son los peores. La hipocresía es un pecado grave y Jesús mismo lo condenó enérgicamente en Mateo 23 del 1 al 36. Y aquí la humildad es la clave para reconocer nuestro pecado y buscar el perdón de Dios. La Biblia nos dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto lo dice en Santiago 4:6. La humildad ante todo, la honestidad, no la hipocresía, porque venir a poner cara de santos aquí y de buenas personas nos hace peores que de los que nos estén mirando. Nos hace peores, porque realmente caemos en una mentira. ¿Qué tal si llegaran a poner los ojos en nosotros, decir, yo quisiera ser como esa persona que está predicando y resulta que yo soy el más pecador? Imagínense. Por eso la palabra es para que pongan los ojos en la palabra, la pongan en Dios, no en la persona que lo está hablando. Porque como persona yo también fallo, yo también soy pecador. Y pues allí pues entra la humildad. Reconocer nuestros pecados y buscar el perdón de Dios, pedir ayuda del Espíritu Santo para vivir una vida de que agrade a Dios, buscar la comunión con otros creyentes y la iglesia, estar dispuestos a obedecer la voluntad de Dios y recordar que la gracia de Dios es mayor que cualquier pecado que hayamos cometido. Si nos arrepentimos y buscamos el perdón de Dios, Él nos limpiará y nos hará nuevas criaturas en Cristo Jesús. El perdón ya lo tenemos ganado, pero el perdón se necesita tener humildad, porque Jesucristo ya dio su vida por nuestros pecados. Ahora que si yo quiero persistir en los pecados, pues ya la culpa no es de Jesucristo, la culpa es mía por no querer obedecer. Pues aquí traía yo otros temas para dar, pero salió esta palabrita, esta palabra bendita de Dios, tal vez era voluntad de Dios. Y pues me da gusto pues que Dios me mueva y que Dios nos use a como Él quiera, no a como nosotros queramos. Así es que le voy a dar el espacio aquí a mi amigo Mauro y lo bendigo en el nombre de Jesucristo y le doy la bienvenida para que Él nos comparta algo de la palabra de Dios. Y le doy la bienvenida y gracias, adelante, gracias. Mauro. Buenos días, Feliciano. Buenos días tengan todos ustedes. Y pues aquí estamos otra vez, ¿verdad? Pues ya como lo dijo el hermano Feliciano, gracias a Dios por la oportunidad del tiempo que nos da de compartir este espacio y pues principalmente para llevar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios pues es perfecta, la palabra de Dios es eterna y en Él hay verdad. Y pues Él conoce todos los tiempos, Él conoce, Él sabe todos los tiempos desde el principio hasta el día de hoy. Y Él ya sabe lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Y pues de hecho, ese es un poco el tema que traigo, ¿verdad? Tratando de buscar
el contexto de toda esta situación, de estos tiempos que estamos viviendo, que para nosotros resulta difícil, resulta complicado y nos duele mucho estar viendo todo esto que está pasando, no nada más aquí en Pátzcuaro, sino en todo el estado, en todo el país y aún en todo el mundo. Y Dios me daba ahí algunas palabras y me decía, mira, está pasando esto, por esto y por esto, ¿verdad? Porque a nosotros nos cuesta entender esta situación y no quisiéramos que pasaran tragedias, homicidios, robos, sobornos, corrupción, impunidad. No quisiéramos que hubiera nada de eso, mas sin embargo, pues ahí está, y lo estamos viendo y lo estamos viviendo, y cada día y cada vez va en aumento, va en aumento. Entonces, yo por poner un tema a este título, le hemos puesto raíz de todo mal, ¿sí? ¿Cuál es la raíz de todas estas cosas que estamos viviendo? ¿Cuál es el origen de todo esto que estamos viviendo? ¿Verdad? De robos, de desapariciones, de injusticias, de soberbia, de autoritarismo, o sea, de todas estas cosas. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la raíz? ¿Por qué el hombre se mueve por todas estas cosas? No nada más hoy en día, porque esto no es de ahora. Esto ya viene de atrás y desde el principio. Y desde el principio. Esto siempre ha sido así, ¿sí? Obviamente, pues, los tiempos cambian, ¿verdad? Los tiempos cambian y no sabemos si hoy sea mayor que en los tiempos primeros, ¿verdad? Porque si nosotros recordamos en el principio, desde el Génesis, pues igual nosotros miramos la maldad del hombre desde el principio. Y dice su palabra que todo designio del corazón del hombre era de continuo hacer el mal, ¿sí? O sea, desde el principio estamos viviendo con esto. Y el corazón del hombre estaba dispuesto, estaba inclinado para hacer el mal, para buscar el mal, para estar pensando en el mal, ¿sí? Y esto lo seguimos viviendo hasta el día de hoy. Y uno de las causas de estos males dice ahí precisamente en el libro de Mateo, como una de las señales antes del fin. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todo esto ya está llegando a su fin, que ya estamos en esos sufrimientos, en esos partos de dolor que está sufriendo la tierra por causa del pecado, ¿sí? Y dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado. No dice aumentado, sino que dice multiplicado. Es decir, que esto ha crecido
en gran manera. Y dice que el amor de muchos se enfriará, el corazón del hombre cambiará. ¿Y cuál es el fruto? ¿Cuál es la consecuencia cuando no hay amor en una persona? Cuando no hay amor en el corazón del hombre, no puede haber otra cosa más que destrucción, envidias, egoísmos, soberbia, vanagloria, ¿sí? Autoritarismo, poder, envidias, disensiones, ¿sí? Cuando no hay amor en una persona, en el corazón de la persona, hay todo eso, odios, guerras, muerte, ¿sí? Y su corazón está dispuesto a hacer el mal, como dice desde el principio. Entonces, esa es una de las causas por lo cual estamos viviendo estos tiempos, porque en su corazón no hay nada bueno, no hay cosa buena, como dice ahí en Isaías 1:1, desde la punta del pie hasta la coronilla, no hay cosa sana en el ser humano, no hay nada sano, hay pura maldad, pura violencia. Entonces, esa es una de las causas por las cuales estamos viviendo estos tiempos. Y tú lo puedes ver aún, no nada más en el mundo, no nada más aquí en Pátzcuaro, lo puedes ver ahí en tu mismo hogar, con tu misma familia, cómo hay todo este tipo de situaciones, aún entre las propias familias, entre los padres, entre los hijos, entre los nietos, los tíos, o sea, entre todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay amor. No hay amor, no hay fraternidad, no hay nada que te pueda llevar a hacer el bien. ¿Qué más? Normalmente, todos los pensamientos y deseos del hombre están arraigados también en el corazón. ¿Pero qué hay ahí en el corazón? ¿Cuáles son los pensamientos, los deseos? El dinero, la avaricia, la fama, el poder, ¿sí? Y el hombre, por alcanzar todas estas cosas, por el dinero, es capaz de hacer cualquier cosa, aún de rendir su propia vida, su propia alma al enemigo, a Satanás, y ofrecerle su alma, su vida. Dice aquí en Primera de Timoteo 6:9, Primera de Timoteo 6:9 nos habla precisamente pues de este tema y dice: Primera de Timoteo 6:9, en la fama, en los lujos que hunden a los hombres
en destrucción y perdición. Es decir, todas estas personas que buscan todas estas cosas y que ponen todas estas cosas y perdición. Y no nada más para sus vidas, sino que aún para todos aquellos que les rodean. No nada más están exponiendo su propia vida, sino aún la de todos aquellos que les rodean. Llámese amigos, llámese familiares, la misma sociedad. ¿Por qué? Porque raíz, fíjate, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, ¿sí? Entonces, las personas cuando ponen sus ojos, cuando ponen su corazón, su deseo en estas cosas, ahí está la raíz de todo mal, ¿sí? Ahí está la raíz de todo mal. ¿Qué dice Santiago? Santiago nos dice casi lo mismo también. Santiago 4, del 1 al 4 dice: ¿de dónde vienen las guerras? ¿Los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen todas estas cosas que estamos viendo y viviendo? ¿No es de nuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Las codicias, y no las tienes. Matas porque ardes de envidia, y no pides, y no puedes alcanzar lo que quieres. Porque aún todas estas personas, con el afán de alcanzar todas estas cosas, no las poseen y no las tienen y no las disfrutan y se están cuidando porque ni siquiera las pueden disfrutar cuando las obtienen de esta manera. Y no podéis alcanzar. Combates y luchas, pero no tienes lo que deseas, porque no pedís y pides por todas estas cosas que son malas, ¿sí? Entonces, ¿de dónde vienen todas estas cosas? Las guerras, los pleitos, las muertes, las enemistades, los pleitos por el amor al dinero, ¿verdad? Porque raíz de todo mal es el amor al dinero. Y tú tienes ahí a todo el mundo peleando, luchando, enfrentándose en guerras, en pleitos, en muertes, en todas estas cosas. ¿Por qué? Por el amor al dinero. ¿Y qué te da el dinero? ¿Acaso el dinero te da paz? ¿Acaso el dinero te da alguna esperanza? ¿Sí? No. El dinero te trae muerte y destrucción, perdición. Y no es que el dinero sea malo. No es malo tener dinero. Pero cuando en ti no hay esa capacidad de administrar el dinero, lo que Dios te da, en vez de hacerte bien, te hace mal. En vez de ser bendición, te es para maldición. Por eso es que Jesús nos dice en Mateo 6:19, en Mateo 6:19,
nos dice Jesús. Y eso te lo dice a ti, te lo dice a mí, en uno de los sermones, dirigiéndose ahí a toda la gente, a todas las personas. Dice Jesús: no hagáis tesoros en la tierra, no pongas tus ojos en la tierra, no pongas tus deseos y tus anhelos en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan, donde todo se corrompe, donde todo se acaba, sino haz tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, ¿sí? Y la pregunta sería, este día, esta mañana, y que sea una pregunta de bendición, que sea una pregunta que te lleve a pensar y a meditar si realmente todo lo que estás buscando en este mundo vale la pena. Porque donde está vuestro tesoro, allí está tu corazón. La pregunta es, ¿dónde está tu corazón? ¿En los tesoros de este mundo? ¿En las riquezas de este mundo? ¿O en las riquezas de arriba? ¿O en las riquezas eternas? ¿Sí? No hagáis tesoros en la tierra. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que buscas vendrá por añadidura, dice el Señor. ¿Sí? Hoy que Dios te bendiga. Le pedimos a Dios por todas estas cosas que estamos viviendo para que traiga paz a este mundo. Y así como nos pedimos por la paz de su pueblo, por la paz de Israel, pedimos por la paz de Pátzcuaro, por la paz de Michoacán, por la paz de todo el mundo. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día.